Definitivamente hablar de discurso en la posmodernidad es un plano necesario en el que hay que adentrarnos, justamente porque muchos estudiantes creen que plantear o proponer una oración es simplemente entrar en el terreno de la escritura y la oralidad, pero no basta con plantear este tipo de oraciones. En lingüística y en competencia lectora y también en lectoescritura precisamos de que el estudiante aprenda a plasmar discursos. ¿Qué es un discurso? Un discurso es simplemente un punto de vista que se tiene frente a las ciencias, pero para hablar de ciencias o para hablar de campos, como podríamos citar a Bourdieu, es necesario considerar cuáles son las estructuras, cuáles son las capas, cuáles son las tonalidades que tienen esos discursos. Entendiendo por discurso una propuesta oracional, pero desde el punto de vista ideológico, religioso, cultural, incluso aún desde el folclore. Hablar de discurso no es otra cosa que hablar de macroestructura textual, o lo que se llama en un lenguaje más sencillo una tesis, que es una postura, un planteamiento personal frente a X o Y situación, siendo X o Y situación un texto. Y un texto no necesariamente tiene que ser un planteamiento a nivel de párrafos, sino también desde el discurso oral. Por lo tanto, cuando planteamos una tesis o punto de vista, precisamos también de que ese discurso sea amarrado o sea amasijado a través de unos argumentos o premisas que lo solidifiquen. Voy a dar incluso un ejemplo. Si yo digo Dios existe, es el discurso creacionista, ¿cierto? Pero si digo desde el punto de vista antilógico o anfibológico, digo no, Dios no existe, ya estamos en diversas posturas o corrientes de pensamiento, en el pensamiento evolucionista, en el pensamiento agnóstico, incluso si se quiere, aunque muchos no creen en él, en el pensamiento ateísta. La importancia de plantear y plasmar un discurso en el mundo de las ciencias o en el mundo de los campos de saber es imprescindible para el estudiante de la Universidad de Antioquia, en la medida en que es necesario plantear un punto de vista, pero no desde las subjetividades, sino desde las diversas teorías o modelos de conocimiento o modelos epistémicos que el mundo académico precisa. En este sentido emergen los distintos discursos epistémicos o discursos de conocimiento, y para evocar el primero tenemos que remitirnos efectivamente a Grecia y sobre todo a la filosofía eleática, que es el discurso naturalista. Un discurso que le interesa indagar sobre la realidad del mundo, pero a través del filtro de la naturaleza. Lo que hoy podemos llamar el discurso verde, el discurso del Laudato Si del Papa Bergoglio, el discurso de, incluso si se quiere, del presidente Iván Duque, de cuidar la naturaleza. Es un discurso que le interesa el aire, la tierra, el fuego. Es un discurso que por encima de todo está el mundo fáctico, pero que se preocupa justamente por el entorno y el contorno nuestro. Es un discurso que también pues, ineludiblemente nos remite a Platón. Es el discurso que se centra en las ideas, el plasmar el conocimiento a través de las ideas que se van generando, siendo una idea una especie de noción sobre el mundo real, pero esa noción no tiene un anclaje en la realidad, sino que puede ser de muchas naturalezas, de naturaleza introspectiva, es decir, de naturaleza del sujeto como tal, y por lo tanto entramos en el terreno subjetivo. De hecho, el discurso idealista se observa mucho en el mundo de los valores corporativos empresariales, de los valores corporativos de la Universidad de Antioquia o de cualquier universidad, de los valores corporativos de las empresas de salud, donde se plantea idealistamente
qué es lo que quieren de los estudiantes o de los pacientes, etc. A diferencia del discurso idealista, es un discurso que se centra en el factum, o sea, en el mundo fáctico, es decir, en el mundo real. Es un discurso que existe sin que exista el sujeto que lo estudia. Es decir, el río Medellín va a existir independientemente de lo que piense Giovanni, Carlos, Juana. Por lo tanto, ese discurso es muy amigo del mundo de las ciencias experimentales, de las ciencias duras, de las ciencias exactas. Es el discurso donde el sujeto que estudia el hecho investigativo no interesa. Es un discurso inductista, es un discurso que idealmente se aleja del ser humano como tal. Este discurso, a diferencia del anterior, se centra en el hombre. Como diría Protágoras, el hombre es la medida de las cosas. Por lo tanto, es un discurso muy de las academias religiosas, donde interesa mucho el antropocentrismo, es decir, te centras en el hombre y no tanto en lo que hay fuera del hombre, sino en el hombre como tal. Es un discurso muy negado por las ciencias duras o las ciencias exactas, pero es muy utilizado por las ciencias humanas. Es un discurso centrado en la materia. Y si se quiere hablar de materialismo histórico, tendríamos que acudir un poco al discurso marxista. Se relaciona mucho con los ejercicios de producción, ¿sí? Y de modernización de los estados. Es un discurso donde interesa exclusivamente el dinero. Es el discurso de las corporaciones o lo que llamamos corporatocracia, de las empresas, donde por encima del ser humano y del mundo real interesa justamente las labores de producción y obviamente por antonomasia los procesos económicos del hombre. Este discurso dialéctico es un discurso que se divide a su vez en tres. El discurso dialéctico es un discurso de diálogo. En cierto modo tendríamos que acudir un poco a Sócrates, también un poco a Hegel, pero aquí en la Universidad de Antioquia, dicho sea de paso, es un discurso muy trabajado por una de las personas que considero de mayor renombre en cuanto al estatuto epistemológico de este discurso, que es la doctora Mónica Moreno Torres, quien ha trabajado mucho el concepto de dialogismo desde Bakhtin. Es decir, es un discurso de diálogos, pero ese diálogo se subdivide a su vez en tres. En primera instancia, un discurso dualista, donde se trabajan dos conceptos a la vez para hacer teoría de conocimiento. Un discurso en segunda instancia dicotómico, donde ya no son dos discursos a su vez, sino que se elige uno de dos conceptos para trabajar en el mundo de las ciencias. Y un discurso dialéctico, ya donde no es un diálogo entre dos ni una separación de dos, sino es un diálogo entre tres, como diría Hegel, entre una tesis, que es un punto de vista personal frente al mundo de las ciencias, una antítesis, que es la idea contraria a la propuesta que estoy haciendo yo discursiva, y una síntesis, donde es una especie de conciliación entre los dos discursos anteriores, la tesis y la antítesis. Es el discurso del bien y del mal, es el discurso de la religión, es el discurso judaísta, del judaísmo, si se quiere. En este discurso interesa el deber, ¿cierto? El deber que te impone la religión, el deber que te impone la deontología, o llamada comúnmente ética. Es ser un buen ciudadano por encima del discurso humanista, ¿cierto? Es querer hacer las cosas bien, pero siempre bajo la óptica del bien y del mal. A diferencia del materialista, pues
En vez de trabajar exclusivamente con el asunto del dinero y con el asunto de la materia, a este discurso le interesa establecer relaciones entre esa producción del discurso materialista y las formas de manutención y casi de marketing para que ese discurso materialista cobre mayor vida. Obviamente bajo este discurso economicista entrarán todas las propuestas de ese mundo publicitario y de marketing. Es un discurso anclado en la Revolución Francesa y a este discurso le interesa por encima de cualquier cosa, por encima de la moral, por encima de lo natural, el uso de la razón. Kant planteaba que tener uso de razón es llegar a la edad de los 18 años, pero no solo por llegar a esa edad, sino por entender que esa razón está ligada a un concepto fundamental de las ciencias humanas, que es la conciencia. El discurso racionalista parte de esa relación binómica razón-conciencia. ¿Cuál es la conciencia que tienes individual y cuál es la conciencia social? Finalmente, quien tiene la razón, por encima incluso de las estructuras individuales, es la masa societal o lo que llamamos la sociedad. Es decir, la razón se erige por lo que llamaría Nietzsche los cielos conceptuales de la cultura. Un discurso subsidiario o siguiente, digo subsidiarios porque quizá dependa del anterior, que es el discurso escepticista. Y digo que establece una relación de interdependencia, puesto que este discurso se le denomina el discurso escepticista. Este discurso es el que lo duda todo, pero para dudar de todo se requiere de conciencia y de uso de razón. Este discurso duda de todo y se ancla un poco en la filosofía sofista. Incluso la física ha bebido de este discurso y sobre todo la física cuántica cuando plantea esas relaciones connaturales con el relativismo, es decir, todo es relativo. No existe el arriba y el abajo, el arriba y el abajo es relativo con respecto a un punto. La mano derecha y la mano izquierda son relativas. Es un discurso que nos entrega John Locke, es un discurso que bebe un poco también las teorías de Dewey, que es relacionadas con el tema de la experiencia por encima de todo. Es decir, no podemos hablar de conceptos sino a través del ejercicio experiencial y vivencial. Y esto partiendo del presupuesto de que existe una experiencia que es la personal y otra experiencia que es la ajena. Hoy las ciencias humanas y los doctorados en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación sobre todo, se erigen a través de la experiencia, de las prácticas de experiencia. Cuando hablamos de estructuralismo hablamos de estructura, solo que en este caso, desde el punto de vista lingüístico, cuando hablamos de estructura estamos necesariamente hablando de nociones, de conceptos o de categorías. Tres cosas distintas. Una noción es simplemente un término puesto en uso, pero no avalado por el mundo académico. Un concepto es justamente ese término que con el transcurrir del tiempo y el devenir académico se consolida y es aceptado por el mundo de las ciencias. Y una categoría es un macroconcepto que amarra las categorías. Es decir, lo que podríamos llamar red conceptual. A eso llamamos el discurso estructuralista. El discurso sociologicista, por su parte, es un discurso que establece relaciones entre el ser humano y la sociedad. En lingüística, a propósito, existe una ciencia del lenguaje llamada sociolingüística. Justamente este discurso sociologicista encuentra su entronque con la sociolingüística al considerar las relaciones entre el hombre y la sociedad desde varios factores, sobre todo de factores de naturaleza estratífica. Es decir,
establecer relaciones entre este hombre y la sociedad en un estrato 1, en un estrato 2, en un estrato 3, mirar cómo es su ecolecto, es el lenguaje relacionado con la naturaleza, mirar cómo es el idiolecto, es decir, cómo escribe solo esa persona, mirar también las variedades situacionales de la lengua. Es un discurso que acude mucho a la relación hombre-sociedad desde la cultura y desde factores sociales. El discurso funcionalista tiene que ver con el intercambio de roles, ese intercambio entre proceso y hombre y entre proceso y función. Es un discurso, si se quiere, un poco utilitarista, donde yo te entrego algo, pero tú me debes entregar otra cosa. Es un discurso basado en el interés, siendo el discurso utilitarista de naturaleza individual o de naturaleza colectiva, que es lo que llamamos utilitarismo universal. Yo le puedo servir a la sociedad, y la sociedad ¿para qué me sirve a mí? Cerrando ya el tema de los discursos, nos quedarían 4. En primera instancia sería el discurso trascendentalista. Es un discurso que se basa en absoluto en el tema de la religión, en el tema de las mitologías, y por lo tanto se pregunta siempre por la génesis u origen de las cosas. Por ejemplo, ¿de dónde surge Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la misión que tenemos? Este discurso por antonomasia depende mucho de esos primeros discursos que vimos, que es el humanismo, y un poco la interrelación con el discurso moralista. Es un discurso que se pregunta por todo, pero desde la religión y la mitología. Es un discurso que comulga un poco con las teorías psicologicistas y también con las teorías de las ingenierías, y sobre todo en especial de la ingeniería de telecomunicaciones, puesto que le interesa mucho mirar cómo es el comportamiento en red y el comportamiento de los medios y de la internet y un poco de la hidráulica y la robótica. Es un discurso que se olvida de lo humano para pasar ya no mirar el ser humano como tal, sino entrar a mirar el transhumanismo, es mirar las posibilidades de que el hombre se inmortalice a través de propuestas tecnológicas, ¿cierto? Es el discurso de los cyborg, olvidar al hombre para pensar en la inmortalidad del hombre. El modelo coherentista es un modelo muy interesante que justamente parte también del modelo racionalista y estructuralista. Aristóteles nos enseñó de una u otra manera la forma de plantear proposiciones con valores de verdad. El modelo coherentista se ubica en los conceptos del modelo estructuralista, pero esos conceptos los manipula a su antojo y trata de plantear verdades siendo mentiras, pero desde discursos de coherencia. Es decir, tú puedes crear falacias a través de proposiciones, tratando de acudir un poco a la teoría del engaño. Todo lo que se pueda decir en el mundo académico, siempre y cuando se plantee desde niveles de coherencia, tendrá validez o no. Ya vendrán otros, digámoslo así, personas eminentes en discursos a contrarrestar y a refutar esas posibilidades de pensamiento desde el punto de vista coherentista. Es el discurso donde todos los discursos vienen a meter, como diríamos en el lenguaje coloquial, a meter la cucharadita. Es un discurso donde todas las partes vienen a hacer el todo y el todo está contenido en las partes. Incluso muchas ciencias parten de este discurso. La genética incluso puede decir que este dedo tiene la información de todo el cuerpo y todo el cuerpo tiene la información de este dedo. Más o menos ese sería el discurso hologramático.
En síntesis, con todos estos discursos, ¿cuál es el sumo? ¿Cuál es el interés nuestro? ¿Cuál es el interés de la Facultad de Comunicaciones? ¿Cuál es el interés de los cursos de lectoescritura? Que usted tenga todo este aparataje discursivo, que usted conozca todos estos discursos, para que usted centre su posición y punto de vista. Y pueda, cuando usted plantee una monografía, o usted sea tesista, o usted haga una especialización, o estudio de posgrado, tener muy claro cuál es su discurso, para que ese discurso lo pueda usted defender desde las distintas herramientas que nosotros como docentes de la facultad le damos a usted para que pueda ser un buen profesional.